¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra nueva clase de Exploremos el Antiguo Testamento. Hoy vamos a continuar con esta historia conocida como historia deuteronomista, como esta historia de los primeros profetas. Habíamos quedado en el libro de Jueces y vamos a hablar de lo que continúa en esta historia porque hay una conexión que nosotros vamos a encontrar en el libro de Jueces y en el libro de Samuel, que es respecto a la frase que se repite varias veces en el libro de los jueces, que es que en aquellos días, en los días de los jueces, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le antojaba. Entonces, en esa frase es que nosotros vamos a encontrar la conexión con el libro de Samuel. Nosotros, para hablar de este libro, tenemos que hablar de unas generalidades. Nosotros primero, pues este libro se partió en dos por asuntos de practicidad del manejo de los libros. Entonces, este inicialmente era un solo libro. Nosotros vamos a dar cuenta que este libro que lleva el nombre de Samuel es así porque inicialmente en la historia se creía que estos libros los había escrito Samuel, pero si nosotros entramos en el contenido nos vamos a dar cuenta que Samuel es un personaje muy importante, pero no es el personaje central de estos dos tomos. El personaje central de estos dos tomos, de estos dos libros, es el rey David. Y vamos a hablar entonces respecto a eso, vamos a hablar de que uno, cuando nosotros nos encontramos con el libro de Samuel, nosotros vamos a encontrar que hay un tema muy clave. Y es que es la palabra rey. La palabra rey se repite 77 veces en este libro, en el primer libro de Samuel. Y es porque va a ser un tema que se va a desarrollar con bastante fuerza. Si nosotros hiciéramos un bosquejo de cuál es el contenido que nosotros encontramos en el libro de Samuel, bueno, nosotros vamos a encontrar que los primeros 7 capítulos vamos a ver a Elí, el sacerdote Elí, con su relación con Samuel, con el profeta Samuel, y vamos a hablar un poco de eso. Luego nos vamos a dar cuenta que desde el capítulo 8 el pueblo de Israel le pide un rey a Samuel, y eso va hasta el capítulo 15 del primer libro de Samuel, capítulo 8 hasta el capítulo 15. Y luego nosotros vamos a encontrar esa dinámica de la relación de Samuel con el primer rey de Israel, que es Saúl. Y luego, después vamos a ver la relación de Saúl con el segundo rey, que es David, y que va a ser el gran protagonista de la historia de estos libros. Es importante mencionar que vamos a tocar en esta clase lo que es hasta el capítulo 8 de Samuel, donde el pueblo pide rey. Para la próxima clase nosotros hablar de la monarquía, de los tres grandes reyes de Israel, que son Saúl, David y Salomón, en ese orden. Pero que es importante mencionar acá, y es que en este libro nosotros vamos a encontrar el nacimiento de dos instituciones muy importantes para Israel, que por un lado es el profetismo, el nacimiento de los profetas, de la labor profética. Entonces vamos a encontrar en ese aspecto a el profeta Samuel. Y por otro lado nosotros vamos a encontrar la monarquía. Entonces vamos a hablar un poco de eso, y lo importante de mencionar acá es que antes de que nazca la monarquía en el pueblo de Israel, nosotros nos vamos a dar cuenta que primero nace el profetismo, porque antes de que nazca la monarquía, nosotros vamos a encontrar que antes de ella Dios crea a la institución a la que lo va a vigilar, que es el profetismo. Nosotros vamos a ver que lo que nos trata de decir el libro de Samuel es que la monarquía es una institución humana querida por el pueblo, pero que solo va a ser legítima si el rey es elegido por Dios. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de los profetas, el profeta
tiene como una mayor autoridad sobre el mismo rey, o diciéndolo de otro modo, el rey no tiene autoridad sobre el profeta, y eso es lo que nosotros vamos a encontrar a lo largo de esta historia. Si bien en ocasiones leemos que el profeta tiene el miedo del rey, de que le haga daño, bueno, también nos vamos a dar cuenta que es siempre el profeta el que trae la voz de Dios, y incluso es el profeta en esta historia quien es el medio para elegir a un rey, y para de esa misma forma decir que el rey ya no funciona y que se va a escoger un nuevo rey. Entonces, en ese orden de ideas, el profeta tenía una autoridad sobre el rey. Y esto del profetismo nace en Israel con la historia del profeta Samuel. Es importante porque él es una figura que conecta estos dos tiempos: por un lado los jueces, y también por otro lado la monarquía. Él es el personaje unificador de la historia. Se nos cuenta en Samuel que él nace de una manera milagrosa. Su mamá no podía tener hijos, que era Ana. Ella va a orar, se encuentra con el sacerdote Elí. Ella hace pues su oración, su petición a Dios. Dios la escucha, y ella, a causa de que Dios cumplió su promesa, ella decide consagrar su hijo al servicio total de Dios. Y es por eso que Samuel, después de unos años, se va a vivir con el profeta Elí. Y ahí sucede algo muy interesante, y es que Dios, aún en su corta edad, llama al profeta Samuel. Eso lo podemos leer en el capítulo 3 de este libro. Y nosotros vamos a dar cuenta que es un llamado muy importante, pero que se enmarca dentro de un marco histórico muy clave. Y es que en Samuel capítulo 3 verso 1 dice que escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días. Entonces no estamos precisamente en el libro de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, pero sí estamos en un momento donde escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días. Y esto se dice incluso estando el sacerdote Elí en su oficio. Y nos vamos a dar cuenta que este sacerdote no se habla muy bien de él ni de sus hijos, porque sus hijos no tienen respeto en lo absoluto por Dios, y el profeta y el sacerdote Elí es un poco condescendiente, y eso luego en la historia va a traer sus consecuencias. Pero acá lo interesante es que en un momento donde escaseaba la palabra de Jehová, bueno, la respuesta de Dios para ese momento donde no había palabra de Jehová es enviar a Samuel y llamarlo a él. Entonces, en ese llamado es como Dios llama a Samuel, le da su palabra, y lo interesante acá es que la primera palabra que recibe Samuel es en contra de la misma casa del sacerdote Elí. Entonces, eso sucede ahí en el capítulo 3. Luego nosotros vamos a encontrarnos que en la sección del capítulo 4 al 7 sucede algo muy importante, y es que Samuel crece, pero no es escuchado por el pueblo sino hasta el capítulo 7. Y lo que sucede en estos capítulos, que ojalá ustedes los puedan leer en su casa, es que el pueblo de Israel, uno de sus grandes enemigos en esta temporada va a ser el pueblo filisteo, que si nosotros nos ubicamos en nuestro mapa, bueno, el pueblo filisteo estaba ubicado a la orilla del mar Mediterráneo. Ahí estaban sus grandes capitales, y ellos estaban en constante conflicto, y los dos ejércitos en esta historia se encontraron, y el pueblo de Israel, en ese primer enfrentamiento que tuvieron con los filisteos, perdieron y hubieron bajas de más o menos 4,000 hombres. Eso está ahí en la historia. Y lo que sucede es que el pueblo se reúne y se pone a pensar y dice: pero ¿cuál fue nuestro problema? ¿Por qué nosotros perdimos nuestra batalla? Y bueno, es ahí donde unos ancianos, trayendo la respuesta, llegan a la conclusión que ellos perdieron la batalla pues porque les faltó el arma más importante, y era que el arca no estaba con ellos en medio de la guerra. Entonces la conclusión es decir, bueno, nosotros perdimos la batalla porque no estaba el arca de Dios, que era el elemento más importante para ellos, con nosotros.
la mandaron a traer y nos vamos a dar cuenta que cuando viene el arca, la traen, la cargan en sus hombros los hijos de Eli. Entonces nosotros vamos a encontrar que ya antes se nos había mencionado que estos hijos de Eli no tenían respeto a Dios y puede ponernos un poquito de duda, decir, bueno, ¿será que se iba a traer el arca la victoria aún estando cargada por estos hombres tan desobedientes por un lado, pero también tan incrédulos y no relacionados con el respeto a Dios? Bueno, el caso es que llega el arca, el pueblo de Israel se enfrenta nuevamente a los filisteos con mucha algarabía, porque pues ya ellos se sentían ganadores teniendo el arca ahí con ellos. Y lo que sucede a continuación, incluso los filisteos, teniendo miedo de ellos, teniendo miedo de que había llegado el arca, pues se enfrentan a ellos y nuevamente encontramos una victoria de los filisteos sobre el pueblo de Israel. Esta vez es mucho peor porque las bajas pasan de ser de 4.000 a 30.000 personas. Y no solamente eso, sino que en medio de esa batalla mueren también los hijos del profeta, del sacerdote Elí, y adicional el arca es secuestrada. Entonces hemos hablado constantemente de que en el tiempo antiguo, entre más dioses tenía un pueblo, más estaba protegido. Entonces los filisteos capturan el arca de Dios como un símbolo de victoria, de que el Dios de ellos fue superior y que ahora ellos tienen dos dioses, Dagón, y tienen también pues el arca de Dios, al Dios de los israelitas, de los hebreos. Entonces ellos lo llevan como botín de guerra y entonces la tragedia en Israel es sumamente grande. No muerte por todos lados. Por un lado, los hijos del sacerdote están muertos y el arca, que es lo peor de todos para ellos, ha sido secuestrado. Entonces, cuando llega esta noticia al sacerdote Elí, también nos cuenta la historia de que la impresión y el dolor por todo lo que había sucedido, más por el arca, bueno, produce también la muerte del sacerdote Elí de una manera muy lamentable. Y es ahí donde nosotros nos encontramos que el pueblo está en una situación muy difícil. Y era porque, en cierta manera, ellos habían confiado en el arca como un amuleto, pero no confiaban en el Señor del arca. Y es importante acá que un factor que encontramos acá y que posiblemente más adelante en la historia de Israel es ese deseo de el pueblo querer controlar y manipular a Dios. Entonces ellos traían el arca de una manera mecánica por querer la victoria, pero no por haber una conexión real con Dios, de relación y de obediencia a sus mandamientos. Lo interesante como les comentaba de acá, es que cuando los filisteos se llevan el arca y lo ponen en donde está la estatua de Dagón, esa arca prácticamente se vuelve un encarte para ellos, para los filisteos. Si bien Israel no había podido tener la victoria y parecía que el arca no era tan grandiosa como se esperaba, bueno, nosotros vamos a ver una historia donde el arca produce estragos en el pueblo filisteo. Entonces, primero, cuando se pone el arca en el mismo lugar donde estaba la estatua del dios de los filisteos, al siguiente día ellos encuentran que la estatua de Dagón estaba en el piso, prácticamente de rodillas, frente al arca de Yahweh, frente al arca de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esa historia, los filisteos simplemente levantan su estatua pensando, no, simplemente se cayó, no piensan que nada más está sucediendo, y al siguiente día vuelve a suceder lo mismo, pero con la diferencia de que la estatua estaba sin cabeza. Además de eso, nosotros nos vamos a dar cuenta que en todo el campamento filisteo el arca empezó a traer enfermedades. Entonces, lo que para ellos era un botín de guerra luego se convierte en una causa de desespero, de incomodidad y de encargo. Entonces ellos toman la decisión de devolver el arca a Israel porque ellos simplemente están
están encartados, o sea, les ha traído muchísimos males ese botín de guerra. Ellos lo devuelven con sacrificios al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel aún también en ese momento va a tener conflictos también con el arca, y es como un mensaje detrás de todo lo que está sucediendo, de que no se puede manipular a Dios. Entonces, eso es muy importante. Nosotros nos vamos a dar cuenta que ya después de todos estos eventos, en el capítulo 7 de Samuel, ahí sí habla el profeta, ahí sí les explica lo que está sucediendo el profeta Samuel, y es ahí donde ya viene una victoria del pueblo de Israel, ya cuando escuchan la voz del profeta y dejan de tratar a Dios como un amuleto de la buena suerte. Entonces, esto es importante, esto es lo que sucede, y ya en el capítulo 8 nos vamos a encontrar con el tránsito, con el cambio de dinámica que está pidiendo el pueblo. ¿Y qué es lo que sucede en el capítulo 8? Porque va a ser muy importante para entender la historia de la siguiente clase. Y es que en el capítulo 8 nosotros nos vamos a encontrar que el pueblo le pide un rey a Samuel. Y el motivo por el que le pide un rey, pues es uno, porque ellos están en constante guerra con otros pueblos, con los filisteos. Dos, se habla de que Samuel ya es anciano, como dándole a entender que si bien él los dirigió como profeta y como un líder, pues él ya estaba viejo y no podía seguir haciéndolo. Y vamos a encontrar que los mismos hijos de Samuel no eran lo suficiente para llenar ese espacio, porque no seguían los pasos y los caminos de su padre, del profeta Samuel. Entonces, ellos por eso piden rey diciendo: queremos ser como las otras naciones. Y eso al profeta Samuel nosotros vamos a encontrar que le produce un poco de enojo, un poco de dolor. Y nosotros nos vamos a encontrar acá con unos pasajes claves que me gustaría leer con ustedes. Dice el pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, versículo 6 dice: pero la petición, pero esto no agradó a Samuel, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Entonces ahí vemos la incomodidad de Samuel. Pero lo interesante acá es lo que responde Dios a Samuel, y lo que le responde Dios es en el versículo 7. Y dijo Dios a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, en lo que te están pidiendo, porque no te han desechado a ti, no te están rechazando a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Nosotros creeríamos que aún así en la historia de Israel, para el desarrollo del pueblo iba a ser normal que el pueblo buscara la figura de un rey, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que acá hay como una dinámica de las personas que están a favor de que haya un rey y de las personas que están en contra de que lo hayan. Y lo importante acá es que Dios le dice a Samuel que si bien va a pasar lo que ellos están pidiendo, se les va a dar, hay ciertos riesgos que van a suceder cuando ellos quieran y pidan un rey. Y esos riesgos están acá en los versículos 19 del versículo 12 en adelante. Dice Samuel le dice al pueblo, les dice: así hará el rey que reinará sobre ustedes, tomará sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de 1000 y de 50, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, cieguen sus meses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas, ojo, y les dice, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras, y tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas, de sus olivares, y los dará a sus siervos. Este rey que ustedes están pidiendo va a diezmar sus granos, sus viñas, para dar a sus oficiales
y a sus siervos. Entonces va a diezmar sus rebaños y van a ser ustedes sus siervos. Y lo interesante acá es que la respuesta del pueblo después de toda esta advertencia en el versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, va a haber rey sobre nosotros, punto final, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces ahí este capítulo es central, es la bisagra para la nueva temporada que viene. Ya está ahí una lectura que hay detrás, y es que pues Samuel ya estaba viejo y que ellos querían un rey, que querían ser igual a las otras naciones, y que eso representaba un riesgo que si nosotros miramos más adelante, mirando un poco la vida de Saúl, de David y Salomón, que vamos a ver la próxima clase, bueno, esta advertencia de Samuel, de que el rey tomaría a sus hijos, sus hijas, lo mejor de sus campos, sus siervos, bueno, tiene su cumplimiento en la vida de estos tres hombres, y vamos a darnos cuenta cómo esa advertencia se cumple, principalmente en Salomón. Se va a cumplir esto al punto en el que cuando Salomón ya no está, el pueblo se queja y dice, ya Salomón nos había puesto una carga muy grande. Entonces, esas advertencias que Samuel hizo respecto a tener un rey, bueno, se cumplieron más adelante en la historia de Israel, y eso es lo que nosotros vamos a hablar en la clase. Lo importante a mencionar acá es que aún pidiendo el pueblo rey, bueno, esa comunicación y esa unción para que alguien fuera rey iba a venir a través del profeta, iba a venir a través del hombre que Dios había escogido, y eso va a suceder en la elección de estos tres reyes sobre Israel que vamos a encontrar, que va a ser Saúl, escogido por Samuel, David también escogido por Samuel, y un asunto muy interesante que incluye a varios profetas cuando sigue el reinado de Salomón. Así que vamos a dejar la clase hasta ahí. Espero que hayan entendido un poquito más de esta figura del profeta y más sobre el profeta Samuel y cómo él conecta la historia de los jueces con la nueva historia de la monarquía. Así que espero que estén ansiosos para que podamos estudiar la próxima clase sobre la vida y los hechos que sucedieron con la historia de los tres grandes reyes de Israel. Así que nos vemos en la próxima clase. Dios los bendiga a todos. Chao, chao.